Bienvenidos al video 4 de extremos y estudios de crecimiento y decrecimiento de una función. En esta oportunidad vamos a trabajar con la función f tal que f de x es igual a x cuadrado sobre x menos 1. Lo que se pide en el ejercicio es obtener sus extremos relativos, pero ahora lo vamos a hacer usando el criterio de la segunda derivada. Para ello vamos a recordar qué es lo que dice este criterio. El criterio de la segunda derivada nos dice que sea C un número crítico tal que la derivada evaluada en ese C, en ese número crítico, vale 0. Y se cumple además que para todo x dentro del intervalo abierto a b existe la derivada segunda de x, siendo x un valor perteneciente al intervalo abierto a b. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el criterio de la segunda derivada? Bien, entonces fíjense en ustedes. Primero, tenemos un número crítico de la primera derivada, pero es de los números críticos que se obtienen igualando la primera derivada a 0. Una vez que tenemos estos números críticos, voy a proceder a evaluar la segunda derivada en dichos números. Les voy a resaltar acá, si la segunda derivada evaluada en C, donde C es un número crítico para el cual la primera derivada vale 0, bien, si la segunda derivada evaluada en C es menor que 0, entonces vamos a decir que la función tiene máximo relativo en x igual a C. Al contrario de lo que se cree, si la segunda derivada evaluada en C es negativa, entonces en C va a haber un máximo relativo. Por el contrario, si la derivada segunda evaluada en C es positiva, en C la función va a presentar un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener los extremos relativos a partir del criterio de la segunda derivada? Primero, tenemos la función, la derivamos, obtengo la función derivada. Segundo, la voy a igualar a 0 a la derivada y voy a obtener los valores de x que hacen que esa derivada sea nula. Luego voy a obtener la segunda derivada. Luego voy a evaluar la segunda derivada para los valores de x obtenidos en el ítem 2. Y por último vamos a concluir según qué signo me dé la segunda derivada cuando la evaluamos en esos valores. La vamos a concluir según lo que nos dice el criterio de la segunda derivada. Procedemos a trabajar en la función que se presenta en el ejercicio. Obtenemos la primera derivada de la función y la acomodamos. Bien, llegamos entonces que la primera derivada va a ser esto que ustedes ven acá. Ahora, a la primera derivada la voy a igualar a 0. La igualo a 0 a la primera derivada y obtenemos que la primera derivada va a ser 0 cuando x vale 0 y cuando x vale 2. O sea, cuando x vale 0 o cuando x vale 2. De modo que los dos valores que anulan la derivada son x igual a 0 y x igual a 2. Ahora voy a obtener la segunda derivada. Recordemos del concepto de derivadas sucesivas. ¿Cómo obtenía la segunda derivada? Voy a la primera derivada, que es la que está acá resaltada, y la vuelvo a derivar, a esta derivada la vuelvo a derivar para obtener la segunda derivada. Yo les he salteado los pasos acá, chicos, ya que son mecanismos algebraicos, ¿sí? Obtienen la segunda derivada y la acomodan. Al hacer eso, ustedes van a obtener esto que está acá. Esta va a ser la segunda derivada. Bueno, ¿qué les decía el criterio de la segunda derivada? Una vez que obtuve la segunda derivada, lo que vamos a hacer es evaluarla para 0 y para 2, que son los dos números críticos que hemos obtenido en el paso 2. Cuando evaluamos, fíjense, yo agarro el 0 y ¿qué hago? Me voy a la segunda derivada y en el lugar de x reemplazo el 0. ¿Y qué me queda? Me queda 0 menos 1 va a ser menos 1. Elevado al cubo es menos 1. 2 sobre menos 1 me queda menos 2. ¿Cuál es el signo? Negativo. O sea que es menor que 0. Y si
la segunda derivada era menor que 0, ¿qué nos decía el criterio? Nos decía que f de 0, que vale 0, es máximo relativo. Bueno, voy a hacer lo mismo ahora con el otro valor de x, que era 2. Bien, calculamos f segunda de 2, o sea, me voy a la segunda derivada, en el lugar de x reemplazo el 2, bien, y obtenemos que como resultado me da 2, que es positivo. Como es positivo, por criterio de la segunda derivada, concluimos que va a ser mínimo relativo. Que f de 2 va a ser mínimo relativo. ¿Cómo calculo f de 2? Voy a la función, en el lugar de x reemplazo el 2 y me da que vale 4. f de 2 vale 4. Bueno, de modo que hemos encontrado dos extremos relativos, un mínimo y un máximo, mediante el criterio de la segunda derivada. A ver, ¿qué problema se nos puede presentar al usar este criterio? Fíjense en que solamente podemos concluir si la segunda derivada es positiva o negativa. ¿Qué pasa si la segunda derivada nos da 0? No podemos decir nada, ¿bien? Y en esos casos donde la primera derivada ya queda muy larga, engorrosa, tampoco nos conviene usar el criterio de la segunda derivada, ya que hay que volver a derivar. Eso ustedes con la práctica se van a ir dando cuenta cuándo les conviene usar cada criterio. Procedemos a graficar en GeoGebra la función para ver si gráficamente coincide lo que hicimos analíticamente. La gráfica de la función es la que ustedes ven en pantalla. Recordemos que habíamos encontrado un máximo relativo y un mínimo relativo. El mínimo relativo se presentaba en x igual a 2 y su valor era 4. El máximo relativo, a ver, les voy a resaltar acá. El mínimo relativo, que es el que ustedes ven acá en el círculo bordó, ¿sí? Se presenta para x igual a 2. Para x igual a 2 se presenta, ¿bien? Veamos acá. Y su valor, el valor del mínimo relativo es 4. El máximo relativo se presenta para x igual a 0. Y su valor es 0. Es lo que nosotros hemos encontrado analíticamente. Si ustedes se fijan acá, el valor del máximo relativo es más chiquito que el del mínimo relativo. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Porque cuando nosotros buscamos extremos relativos, estamos trabajando en un intervalo que no necesariamente es todo el dominio de la función. O sea, un máximo relativo va a ser máximo absoluto dentro de un subintervalo del dominio de la función. ¿Bien? Fíjense en que acá la función viene creciendo, luego comienza a decrecer, de modo que coincide con las condiciones, o sea, las condiciones que debe cumplir para que este valor que ustedes ven acá sea máximo relativo, se cumplen, ¿bien? Igual que en el otro caso. De modo que lo que hicimos analíticamente coincide perfectamente con la gráfica recién realizada en GeoGebra. Bueno chicos, con esto daríamos por finalizada la clase de extremos relativos absolutos y de crecimiento y decrecimiento de funciones. Próximamente les estaré subiendo material sobre concavidad y puntos de inflexión. Igualmente, les voy a subir ejercicios de repaso sobre este tema. La idea es que nosotros lleguemos a realizar un estudio completo de funciones para poder graficarla. Les agradezco mucho por su tiempo, que tengan un hermoso día.